el Buda nació en lo que ahora se conoce como Nepal. Nació con el nombre de Siddhartha Gautama, en la ciudad que se conoce como Lumbini, cerca de Kapilavastu, 490 años antes de la era actual. Él tenía una educación bastante holgada. Y aunque se creía que su padre era rey, en realidad no lo era. Era probablemente un jefe de un clan que era como una regencia de la parte esta del noreste de India, que es ahora Nepal. Y era una familia bastante holgada, era un jefe de un clan, y ese clan se llamaba los Sakyas, o los guerreros, que ha dado todo un simbolismo a la vida del Buda. Es decir, el Buda nació como un guerrero dentro de un clan de guerreros. Ahora, se sabe muy poco realmente de su historia, del carácter histórico del Buda, es muy poco lo que se puede decir. Probablemente lo que diría la historiografía estricta, la historiografía comprobable, es que primero el Buda sí fue un carácter histórico, sí nació en un lugar determinado. No se cree que no fue histórico, sino se ha comprobado ya suficiente que nació y creció un hombre con las características del que ahora se denomina el Buda, con el nombre de Siddhartha Gautama. Se sabe también que vivió en esta regencia con su padre, que su madre murió joven y que después de haber tenido una serie de experiencias que transformaron su vida, tradicionalmente dentro de la tradición budista se reconoció que tuvo una, digamos, influencia con un grupo muy grande de personas. Vivió hasta los 80 años y murió y dejó un discipulado muy grande. Históricamente es lo que se sabe del Buda. Ahora, la historia es a veces, la historia se basa en evidencias comprobables. Sin embargo, para saber un poquito más del carácter del Buda, tenemos que irnos a los anales propiamente de las escrituras budistas, para saber no tanto nada más los hechos históricos, sino más bien todo lo que aconteció a este hombre que inspiró a tantas personas durante tantos milenios en el mundo. Después de todo, este hombre fue el fundador de una de las formas de pensamiento, formas de discurso espiritual que ha influenciado más al mundo. Todo Asia tuvo un capítulo budista en su historia. Si te pones a pensar, la mitad de la población humana que ahora vive en este planeta vive ahorita en países que fueron influenciados directamente por el budismo. Entonces, como que para entender un poquito de por qué tuvo este impacto este hombre en tantas personas, hay que entender qué fue o cómo se puede entender su vida a lo largo de los anales que tiene los textos budistas. Los textos budistas, el budismo es una religión que no tiene solo un texto, tiene muchos textos. Lo que se llaman, hay 3 recesiones de escritos budistas. Están los antiguos, que son lo que se llama el canon en el idioma Pali o el canon Pali. Después están todas las escrituras del sánscrito y después vienen todas las escrituras en chino. Son los 3 anales o propiamente son las 3 recesiones de escrituras que existen en el budismo. La que se ajusta más a la historia es la que está escrita en el idioma Pali, que posiblemente conformarían una repisa propiamente de una biblioteca. Son muchos. En el budismo no existe solo un texto, sino hay muchos textos. Dentro de todos estos textos en el idioma Pali, hay unos que se les llama los suttas. Los suttas son diálogos que tuvo el Buda con sus discípulos o con otras personas que conoció, que además de darnos un poquito del carácter del Buda, nos da un poquito del contexto histórico en el que vivió el Buda y además la forma en que comunicaba su enseñanza a otras personas. Ahora, dentro de los sutras se sabe que, por ejemplo, el Buda cuando nació cuando su madre estaba en camino. En la India, cuando una mujer va a dar a luz, usualmente tiene que ir a la casa de su madre a dar a luz. Es una costumbre que había. Entonces dice que su madre estaba en camino a la casa de su madre propiamente y que en el camino tuvo ya las contracciones de parto y tuvo que dar a luz en el campo, que es un dato simbólico muy importante. El Buda nació al aire libre, se iluminó al aire libre y murió al aire libre, que es algo interesante simbólicamente. Es decir, el Buda estaba en contacto con la naturaleza en todos los eventos más significativos y trascendentes de su vida.
Se dice que su madre se agarró de un árbol y simplemente tuvo a Siddhartha. La leyenda nos dice propiamente que en ese momento Siddhartha se puso de pie y dio 7 pasos y dijo que este era su último nacimiento y que iba a alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Obviamente esto es simbólico. Lo que trataba de reflejar este episodio en la biografía del Buda es el impacto que iba a tener el Buda en el mundo en ese entonces. Ahora, la costumbre también en India era visitar a un astrólogo o un adivinólogo que pudiera decir cuál iba a ser el destino de este niño. Entonces el astrólogo le dijo a su padre que este hombre se iba a convertir en un Chakravatin. Chakravatin significa aquel que le da vuelta a la rueda, que propiamente se podría traducir como alguien que hace una época. Ahora, no estuvo claro qué tipo de época o qué precursor de época iba a ser este niño, pero el padre lo decidió interpretar como que iba a ser un rey guerrero y lo iba a educar como un rey guerrero. Después de todo, él era un rey de un clan y quería que su hijo fuera un rey guerrero. Sin embargo, otra interpretación de Chakravatin es alguien que tiene una influencia espiritual en una época. Es la otra forma en que se puede hablar de Chakravatin. Ahora, Siddhartha tuvo una educación normal de un muchacho de su edad. No sabe si llegó a leer o escribir, probablemente no, como Cristo y Sócrates nunca le llegó al aprendizaje. Se consideraba que la escritura era algo vulgar en la India de ese entonces. Solo las personas que eran comerciantes hacían récords de todas sus ventas y no se consideraba que era la educación noble de ese entonces. Entonces posiblemente no llegó ni a leer ni a escribir. Sin embargo, se educó en las artes marciales, en la astrología, en la adivinología, se entrenó en todo tipo de conversación, retórica, todas las artes que existían en ese entonces. Ahora, a la edad de 16 años, lo casaron con su prima. En ese entonces, como ahorita, en muchas partes de India todavía se arreglan los matrimonios. Y lo casaron con su prima. Su prima se nos dice que era una mujer muy bella y que le dio muchos conforts y demás. Ahora, se nos dice la historia, leyenda, nos dice que el padre de Siddhartha decidió salvaguardarlo de cualquier tipo de influencia negativa. Entonces le dio 3 palacios. Le dio un palacio para el monzón, es decir, para las lluvias. Le dio un palacio para la primavera y le dio un palacio para el invierno. Y en él iba a estar con todos los conforts y totalmente salvaguardado de cualquier tipo de influencia negativa. Se nos dice también que Siddhartha pasó hasta cerca de los 29 años en este tipo de conforts. Es una edad muy significativa, que a los 29 años parece que ocurrió algo en el joven Siddhartha. Siddhartha, por alguna razón, le dijo a su padre, nos dicen, que quería conocer el reino o el principado que iba a heredar. Entonces, que si le permitía poder ir a conocer los alrededores. Ahora, su padre era un hombre que parecía un hombre de un carácter un poco ansioso. Entonces, que tenía miedo de que su hijo despertara cualquier tipo de inquietud o se sintiera un poco mal con su principado si veía algo desagradable. Entonces, ordenó que en esa visita que iba a dar su hijo, se quitaran a cualquier cosa que pudiera entorpecer su visión o cualquier cosa que lo pudiera molestar en su sensibilidad tierna. Entonces se quitaron a cualquier persona enferma, se le quitó a cualquier muerto, se quitaron cualquier cosa que fuera desagradable. Y un poquito como hacen en Latinoamérica, cuando los políticos van a visitar las delegaciones, limpian todo. Es decir, solo la delegación que va a visitar el político queda completamente limpia, pintadita, barrida y todo, ¿no? Para darle la impresión de que todo está bien. Entonces, algo así hicieron el padre de Siddhartha y las personas que estaban alrededor de él. Sin embargo, aquí la mitología que están en las biografías del Buda nos dicen algo bien interesante. Nos dicen que los dioses, así lo dicen, los dioses se dieron cuenta de la jugada que iba a hacer su papá. Y decidieron, los dioses sabían que Buda iba a ser un Chakravatin, es decir,
una persona de época y ellos querían que fuera algo espiritual. Entonces decidieron mandarle al joven Siddhartha, el futuro Buda, 3 escenas. Se nos dice que cuando el Buda iba caminando o iba en su carruaje visitando y viendo todo el lugar donde iba a estar, lo primero que vio fue un hombre viejo. Es decir, los dioses parece ser que a pesar de todos los esfuerzos del padre, decidieron enviarle un hombre viejo para que lo viera. Ahora, no sé si ustedes han ido a India, pero en muchos lugares latinoamericanos podemos ver algo que posiblemente vio Siddhartha en ese entonces. Lo que vio él es la vejez, pero la vejez, como acontece aquí también en países latinoamericanos, se ve muy marcada. En India las personas envejecen realmente arquetípicamente. Ves viejos, es decir, ves la vejez encarnada. En países más occidentalizados, en países más desarrollados, la vejez a veces se oculta un poquito, se disfraza un poquito. Hay todo tipo de formas en las cuales puedes ocultar tu vejez. La piel no se ve tan arrugada, el cabello no se ve tan encanecido y el cuerpo no se ve tan envejecido. Sin embargo, en India, así como en Latinoamérica, en muchos lugares, cuando ves a una persona vieja, lo que estás viendo es la vejez encarnada. Estás viendo lo que va a pasar con el cuerpo humano. Ahora, parece ser que cuando joven Siddhartha vio esto, lo impactó mucho. Y le preguntó a su carrotero, su fiel carrotero que se llamaba Chanda, ¿por qué estaba este hombre así? De acuerdo a la tradición budista, el Buda nunca había visto a alguien viejo. Entonces Chanda, un hombre un poquito más mundano, le dijo, es un hombre viejo, señor príncipe. Es un hombre viejo y nada más, no podía decir nada más. Pero Siddhartha le preguntó, ¿esto también me va a pasar a mí? Y Chanda le dijo, por supuesto, a todos nos va a pasar. Siguió la caminata, siguió el recorrido y se nos dice que segunda escena que le llevó los dioses fue el de un hombre, posiblemente una mujer, enfermo. Ahora, de igual modo, en India antigua de hace 2500 años, como aquí en muchos países latinoamericanos, muchas veces las personas envejecen, se enferman, pero de una forma que no es muy noble. La enfermedad a veces, todavía lo puedes ver ahorita en India, la enfermedad a veces es muy quejosa. No se sabe exactamente qué vio el Buda, pero lo que vio fue un hombre que realmente estaba con una enfermedad bastante profunda e inmediatamente otra vez le preguntó al carrotero por qué estaba así este hombre. El carrotero le dijo otra vez que era un hombre enfermo, como cosas del diario. Y dijo, ¿es esto algo que me va a pasar a mí? Y le dijo, por supuesto, todos nos enfermamos. Siguió su caminata y la tercera escena, me imagino que ya se la pueden imaginar, la que vio. En India, cuando las personas mueren en la antigüedad, ya no se hace tanto esto, pero las personas cuando morían en la antigüedad había la costumbre de que eran puestas en una como camilla, en la cual eran vestidas con sus mejores ropas, adornadas con flores, y a veces les ponían monedas en los ojos y en la boca. Es decir, los arreglaban mejor posible y después los llevaban a un recorrido por el vecindario. La idea te la puedes imaginar, es como el último paseo del difunto. Y además les sirve para los de la comunidad poder ver quién se había muerto y darle los últimos respetos. Algunas personas lanzan flores o monedas a la procesión que va cuando las personas mueren. Parece ser que dentro del recorrido de Siddhartha se topó con una procesión de este tipo. Entonces encontró a una persona muerta. Ahora, a muchas personas nunca han visto un muerto, pero cuando ves un muerto, te das cuenta de que es algo, una doble instancia. Primero ves algo muy familiar, que es un cuerpo humano, pero ves como que algo falta. No sabes qué es, pero algo falta. Le falta su presencia, le falta cierta vitalidad sutil. Puedes decir que le hace falta una aura de vida que ya damos por hecho, porque siempre estamos relacionándonos con cuerpos vivientes. Ahora, Siddhartha, el joven Siddhartha, vio esto. Vio algo que asociaba con la vida, pero lo vio sin esa vitalidad que damos por hecho. Ahora esto también lo impactó mucho y le preguntó a Chanda, le dijo, ¿qué le pasa a esa persona? Chanda le dijo, nada,
es un hombre que ha fallecido, o una mujer que haya fallecido. Y le preguntó, ¿es esto algo que me va a pasar a mí? Le dijo, por supuesto, a todos nos llega la muerte. Ahora, estas 3 escenas se nos dice que fueron de mucha importancia en la vida de Siddhartha, porque lo hicieron sentir o lo hicieron entrar en una crisis. A partir de este momento empezó a ver que las perspectivas que había tenido hasta ese instante en su vida, es decir, el estatus, la vitalidad, la salud, las posibilidades de confort que podían tener, todas ellas eran amenazadas por la vejez, la enfermedad y la muerte. Y de alguna forma no tenía ninguna trascendencia, ninguna de ellas, lo que había sido el centro de su vida, no tenía en lo absoluto trascendencia en el hecho de estas 3 escenas o lo que estas 3 escenas le reflejaban. Hubo una 4ª escena. Los dioses fueron bondadosos y le enviaron una 4ª escena a Siddhartha. Le enviaron la escena que es común o que era común en ese entonces. En la India antigua había un fermento espiritual, es decir, estaba pasando algo muy interesante. Había comunidades de personas muy estimuladas por los cambios políticos, sociales, económicos que estaban ocurriendo en ese entonces y por la interacción que había con otros países en esa parte de India. Y muchos grupos, muchas comunidades estaban creando búsquedas espirituales. Había todo tipo de filosofías en India. India era equivalente a lo que estaba pasando en ese mismo entonces en Hebrea, lo que ahora es Palestina, o lo que estaba pasando en China, con Confucio, Lao Tse y todas estas comunidades, o lo que estaba pasando en Grecia o en Persia. Es decir, había un fermento filosófico, artístico, espiritual en el mundo que ha sido llamado la era axial. Y Siddhartha nació en medio de esta época que duró posiblemente 600 años en la historia de la humanidad. Ahora, Siddhartha vio a un hombre que había decidido dejar sus responsabilidades convencionales y buscar la verdad. A este se le llama un sadhu, un buscador errante. Y posiblemente lo que vio es un sadhu que, pues sí, se abocaba a su práctica, porque parece que le impactó que tenía cierta serenidad y radiantez. Estaba sentado, tranquilo, solo con un ropaje, posiblemente rapado, y simplemente sereno. Le impactó mucho esa escena y le dijo a Chanda, ¿quién es ese hombre? Y le dijo, ese hombre es un buscador, es alguien que ha dejado sus responsabilidades convencionales y se ha decidido ir a la búsqueda de la verdad, búsqueda de algo que trascienda la muerte, trascienda la enfermedad, la vejez. Ahora, esta escena fue lo que convenció al Buda hasta cierto punto de irse. Estas son las 4 escenas tradicionales. Y como dije, se dice que los dioses se las mandaron. Pero aquí se tiene que entender algo. No son dioses creadores los que el budismo habla. Son dioses, son más bien manifestaciones de ciertas posibilidades, digamos, naturales que hay en el mundo. Son como dioses paganos en el mejor sentido de la palabra. Son esas dimensiones de posibilidad que existen en el universo y que se cristalizan o se sincronizan con ciertos individuos. Ahora, sea lo que haya sido que haya experimentado el Buda, es un poco difícil creer que un hombre de 29 años nunca haya visto la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero posiblemente lo que está hablando es de una verdad psicológica más que de una verdad histórica. Muchas veces hemos visto todos la enfermedad, la vejez y la muerte a lo largo de nuestra vida, pero nunca nos hemos detenido a ver las implicaciones reales que tienen esos eventos para nosotros. Muchos de nosotros estamos confrontados con la muerte a lo largo de nuestras vidas, pero a veces hay un día, hay una instancia en el cual realmente te percatas de la dimensión del hecho de la muerte. No solo como acontece afuera de ti, sino como puede acontecerte a ti. Y a lo largo de nuestras vidas puede haber un momento en el cual nos damos cuenta de que la muerte también nos va a pasar a nosotros. La muerte no es nada más un evento que pasa afuera. La muerte a nosotros va a ocurrir. La enfermedad y la vejez. Posiblemente esto fue lo que pasó con el Buda. Estaba viendo por primera vez las implicaciones de la impermanencia de todas las cosas, cómo se manifiesta en enfermedad, vejez y muerte. Después, en la 4ª escena, vio las posibilidades
que tenemos todos los seres humanos, de ir en búsqueda de algo más noble, algo que trascienda esa contingencia. Ahora, esas son las 4 escenas que nos dicen que fueron las que provocaron en Siddhartha, en el joven Siddhartha, la búsqueda que lo llevó a la iluminación.